¿Cómo era la vida de la iglesia del primer siglo? Aquella iglesia que Jesús mismo dejara en las manos de sus hijos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, del 41 al 47, es el pasaje que acabamos de leer. En él se nos dice que los que recibieron la palabra del Señor fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia de Dios. Esta era la primer cosecha que la iglesia tenía en respuesta a la predicación del apóstol Pedro, donde les hace ver que Jesús, a quienes ellos habían crucificado, era el Cristo, era el Mesías. Y se añade este grupo a la iglesia se consolida y comienza una nueva historia. Pero veamos detalladamente cada una de las características de esta iglesia, porque no solamente se bautizaron y ya, allí comenzó su caminar con Cristo y el conocimiento de su voluntad para vivir no solamente en una iglesia, sino en el reino mismo de Dios. Así que veamos cada una de las características. Perseverar en la doctrina de los apóstoles o en la enseñanza de los apóstoles, como ya lo mencionaba, implicaba para la iglesia y sigue implicando en este tiempo el oír las instrucciones de nuestros líderes espirituales. ¿Por qué? Porque Dios llama a su iglesia a tener unidad, a trabajar y caminar como un edificio bien coordinado, como un cuerpo bien organizado, analogías que el apóstol Pablo utilizara más tarde en las cartas que escribiera a cada una de las iglesias, explicándoles que como cuerpo de Cristo necesitamos funcionar en un acuerdo, porque Jesús mismo lo dijo: si 2 o 3 de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan en la tierra, será hecho. Así que perseverar en la doctrina de los apóstoles implica que pese a las vicisitudes, pese a los momentos difíciles y a las situaciones adversas, debemos mantenernos firmes en aquello que hemos aprendido, es decir, en los principios bíblicos, que aunque si bien es cierto las formas pueden cambiar, las estrategias pueden cambiar, los principios bíblicos jamás cambiarán. Por eso la iglesia del primer siglo se mantenía firme, perseverante, siguiendo adelante en aquella enseñanza que sus líderes espirituales les estaban dando. Y sin duda es lo mismo que debemos hacer hoy: mantenernos firmes, mantenernos atentos a las instrucciones que los líderes espirituales emitimos hacia la iglesia, por supuesto basado en la palabra, en la comunión unos con otros. Es la segunda característica, una característica muy importante. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico amarnos, es un principio bíblico orar unos por otros, es un principio bíblico mantener los lazos de comunicación como una familia que somos. En Jerusalén esto fue mucho más allá, porque ellos, dado que habían venido de muchas naciones a la fiesta de Pentecostés, y precisamente en ese día en que habían estado en esa fiesta habían tenido un encuentro con Dios, dicen los historiadores que muchos decidieron quedarse ahí en Jerusalén a vivir, por lo cual, al no tener recursos financieros para poder subsistir, la iglesia de Jerusalén, los habitantes que estaban ahí y que se habían convertido al evangelio, decidieron vender sus propiedades y poder dar alimento y dar sustento a todas las miles de personas que habían venido de otras naciones. Hoy en día no podríamos hacer eso, ni se ocuparía hacer eso de vender nuestras propiedades y repartirlo entre todas las personas según la necesidad. Pero lo que sí es un principio es que aprendamos a preocuparnos los unos por los otros, que aprendamos a compartir con el que padece necesidad
Y por supuesto, nosotros siempre pugnando porque en la iglesia los necesitados sean lo mínimo, aunque siempre llegará gente nueva que necesitará, y nosotros como iglesia estaremos preparados para poder ayudar, no resolver los problemas ni convertirnos en un centro de beneficencia pública, pero sí en una familia que nos preocupamos y que mantenemos la comunicación y la armonía los unos con los otros. El partimiento del pan, que es la tercera de las características que hemos señalado desde un principio, se refiere tanto a comer, otras versiones dicen que se reunían a comer y que dentro de esos convivios, dentro de esos momentos de comida, también practicaban la Santa Cena, es decir, partían el pan, como también se le conoce a la impartición de la Santa Cena. Esto para confirmar esa comunión que debería haber entre los unos y los otros, conviviendo, pasando tiempo juntos, disfrutando de los alimentos con alegría y sencillez de corazón, que son características específicas, pero también participando de la Santa Cena. Por último, dice en las oraciones, esta es la cuarta característica. Las oraciones van mucho más allá de simplemente orar como tal. La oración implica alabar al Señor, porque más abajo nos dice que alababan al Señor, exaltaban su nombre, tenían tiempos de adoración. Así que tener tiempos de adoración y tener tiempos de oración es algo elemental. Este pasaje y estas cuatro características que estamos señalando nos hacen ver claramente que la iglesia no son cuatro paredes. De hecho, es muy probable que cuando acabe esta pandemia nosotros sigamos funcionando de la manera que lo estamos haciendo dentro de esta cuarentena. Es decir, ya no regresaremos a ser la misma iglesia que hemos sido siempre, donde solamente vamos a ver una reunión general, sino vamos a funcionar como grupos, como familias, lo que llamamos nosotros grupos de vida, porque necesitamos descentralizar esa idea de que la iglesia son cuatro paredes o la iglesia es un pastor. No, yo soy un servidor que he sido llamado para poder ministrar a la iglesia y padre espiritual de esta casa, pero como pueblo de Dios, como comunidad de la fe, necesitamos aprender a asumir nuestra responsabilidad. Los padres de familia como sacerdotes de su hogar y los servidores o líderes o supervisores de áreas estarán involucrando, estarán animando a que todos estemos en comunión practicando estas cuatro características. Sin duda el resultado en Jerusalén fue fenomenal, fue muy importante, porque dice la palabra del Señor que alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí en Nueva Visión, Dios añadirá, como lo hemos declarado desde el principio de este año y de esta década, porque es tiempo de avance y tiempo de multiplicación. Así que Dios añadirá cada día los que van a ser salvos para que podamos impactar nuestro mundo, impactar nuestra ciudad y poder establecer el reino de Dios más allá de nuestras fronteras. Así que te animo a seguir funcionando como iglesia. Sigamos siendo esa iglesia que no nos remitimos a cuatro paredes, que no nos remitimos a un lugar o a una celebración general, que somos iglesia en casa, que somos iglesia en la calle, que adoramos a Dios, que bendecimos su nombre, que procuramos la comunión los unos con los otros, que ofrendamos, que diezmamos, que seguimos invirtiendo en el reino de Dios y seguimos invitando a los nuestros a que también adoren a Dios y a las personas que no le conocen a que también reciban el amor de Jesucristo en su corazón. Y sin duda, si nosotros hacemos nuestra parte, el Señor se encargará de traer la cosecha. ¿Por qué? Porque el Señor es el que añadirá cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Te bendigo y seguimos funcionando y seguimos en comunicación.